Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. Este domingo se produjo un rifirrafe entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro. El primero envió a Bogotá 2 aviones cargados de inmigrantes ilegales deportados, a lo que el segundo respondió impidiendo que los aparatos tomasen tierra. A modo de represalia, poco después Trump decidió elevar los aranceles a Colombia, lo que obligó a Petro a recular, enviando un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para recoger a los deportados. Todo se hizo prácticamente en directo a través de las redes sociales, especialmente X, una red de la que tanto Trump como Petro son usuarios habituales. Para Petro supuso una derrota diplomática amén de una dolorosa humillación. La amenaza de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, más un incremento del 50% en unas semanas si Petro no cedía, le obligó a agachar la cabeza y a conformarse con una pataleta en forma de tuit largo y mal escrito que fue motivo de chanzas. Pero Trump no solo amenazaba con eso. Si el colombiano no se avenía a razones, sobrevendrían sanciones y revocación de visados para altos cargos colombianos. En apenas unas horas, Petro capituló y aceptó. No le quedaba más remedio, esa es la verdad. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Aproximadamente una cuarta parte más o menos de todas sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Un total de 16.000 millones de dólares de petróleo crudo, carbón, derivados del petróleo, café, flores y bananas. Para la economía colombiana, una guerra comercial con Estados Unidos habría sido simplemente devastadora y completamente inasumible. Los seguidores de Trump celebraron alborozados la pelea de gallos en las redes sociales, pero esta victoria con humillación del contrario podría tener consecuencias negativas a largo plazo. La principal es que se formen alianzas regionales de gobiernos de izquierda contra Estados Unidos y que eso potencia la penetración de China en América. No es casual que durante el enfrentamiento con Petro, el embajador chino en Colombia aprovechó para incidir en la sólida relación entre ambos países, que acaba de cumplir 45 años. El gobierno chino trataba de hacer ver que ellos, a diferencia de Estados Unidos, son un socio confiable. La cuestión es que la Casa Blanca emplea tanto aviones civiles como transportes militares para las deportaciones. Estos últimos están dirigidos a asustar, a disuadir a los inmigrantes, y esto no sienta bien en Hispanoamérica. El de Petro, de hecho, no es el primer encontronazo con gobiernos hispanoamericanos que ha tenido Trump. El brasileño ha denunciado el trato degradante a sus ciudadanos en un vuelo de deportación del pasado 24 de enero. Acusó a Estados Unidos de incumplir acuerdos internacionales. Los deportados brasileños denunciaron amenazas, agresiones, mala ventilación, esposas en pies y manos y falta de acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios. México se ha quejado de lo mismo, pero Claudia Sheinbaum no ha ido tan lejos como Petro. Sumémosle a eso la intención de elevar los aranceles a México concretamente, de retomar el canal de Panamá o de endurecer la política de visados. Todo junto puede funcionar a corto plazo, tal y como hemos podido ver con Colombia, pero a largo plazo podría ser contraproducente, es decir, podría mermar la influencia de Estados Unidos en la región, impulsando a muchos de sus gobiernos a buscar nuevos socios en otras partes del mundo para el comercio y, lo que es peor aún, para todo lo relativo a la seguridad. Donald Trump se enzarzó el pasado domingo con Gustavo Petro, presidente de Colombia desde hace ya 2 años y pico, pues 2 años y medio prácticamente, en una disputa sobre inmigración. Fue algo inesperado porque la verdad no esperábamos que nadie, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro sitio, que íbamos a tener esa diversión un domingo a cuenta de un asunto que no tiene nada de gracioso, como es el de las deportaciones de inmigrantes. El rifirrafe, podemos llamarlo así porque la cosa afortunadamente no pasó a mayores, se saldó con una sonora victoria de Donald Trump, o si queremos verlo desde el otro lado, con una dolorosa derrota o una dolorosa humillación, mejor dicho, para Gustavo Petro. Petro fue obligado, nunca mejor dicho, a permitir la reanudación de estos vuelos de deportación de inmigrantes ilegales. Petro había anunciado previamente, lo había hecho en X, en esta red social que tanto le gusta tanto como al propio Donald Trump, había comunicado que él personalmente había rechazado 2 vuelos militares estadounidenses
que transportaban a inmigrantes colombianos ilegales que estaban siendo deportados. Lo que vino a poner en ese tuit era que Estados Unidos o el gobierno estadounidense tenía la obligación de establecer y acordar un protocolo claro para el trato digno de estos inmigrantes antes de que el país, en este caso no es el de acogida, es el de origen, los reciba. Bien, eso fue el principio. A partir de ahí, Trump y Petro se enfrentaron en las redes sociales, pues yo diría que esto fue durante horas. Pero el presidente colombiano tenía las de perder desde el principio, por si no se había dado cuenta. Se vio obligado a rendirse después de que su homólogo estadounidense anunciara una batería de aranceles a modo de represalia. Un arancelazo en toda regla. El 25% exactamente, que parece ser que ese es el guarismo que le gusta últimamente a Trump. Se lo ha encasquetado a los canadienses, se lo ha encasquetado a los mexicanos y parece ser que ahora todo el que se queje se va a llevar un arancel del 25%. Y además un arancel lineal del 25% para todos los productos. Que, ojo, y esto sí es novedad, aumentarían a un arancel del 50%, una cosa ya realmente seria, si después de una semana Petro seguía en sus 13. Como propina a esto, por si no era suficiente, le amenazó con que vendrían sanciones, sin especificar, y revocación de visados para Estados Unidos a los altos cargos colombianos. Como es bien sabido, las élites hispanoamericanas pasan buena parte de su tiempo, sus hijos estudian, ellos van allí de viaje continuamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, eso puede llegar a ser especialmente doloroso. Ya sé que Petro no cree formar parte de esas élites hispanoamericanas, pero forma parte de las élites hispanoamericanas en tanto que es presidente de Colombia. Además, a raíz de este encontronazo, aparecieron un montón de imágenes en las que se veían los familiares y amigos de Petro, pues en distintos puntos de Estados Unidos, como Nueva York o como Miami. Esto ya era una cosa muy seria y a partir de ahí ya no tenía absolutamente nada que hacer. No le quedó más remedio que agachar la cabeza. Vamos, solo eso, de hecho, bastó para poner fin a la discusión. Colombia exporta muchísimo a Estados Unidos, es un socio comercial importante. Más importante es Estados Unidos para los colombianos que Colombia para los estadounidenses, pero vamos, que ambos países comercian mucho. Exporta por valor de 16.000 millones de dólares todos los años a Estados Unidos. El petróleo crudo, en Venezuela no es el único productor de petróleo, ni Ecuador de esa zona. Colombia también es productor de petróleo, no produce tanto, pero eso sí lo produce bastante mejor que Venezuela. Y es el principal petróleo, el principal producto de exportación, este petróleo. Tiene también derivados del petróleo, exporta carbón, etcétera. Es decir, que el tema de los hidrocarburos es un sector sensible, a pesar de que Petro, recordemos, llegó en 2022 al poder cabalgando sobre el ecologismo, diciendo que había que acabar con los combustibles fósiles. Bueno, pues una de sus principales exportaciones, por no decir la principal, son los combustibles fósiles o la base de los combustibles fósiles, que es el petróleo crudo. Pero bueno, al final estas soflamas patriótico-ecologistas tan propias de la izquierda hispanoamericana, pues se quedan en nada cuando llegan al poder porque ven que tienen que vivir de lo que vive el país. En el caso de Colombia, pues en buena medida de vender carbón o petróleo. Pero no solo eso, a Estados Unidos llega también desde Colombia mucho café. El café de Colombia, no hace falta que lo digan, es uno de los mejores del mundo. No diré el mejor para que no se me enfaden los guatemaltecos, hondureños y demás, pero sí está entre los mejores del mundo y demuestra además que los estadounidenses tienen buen gusto con el café, porque creo que son los segundos compradores más importantes del mundo de café de Colombia. Los primeros creo que son la Unión Europea. El hecho es que estamos hablando de miles de millones de dólares exportados en concepto de café, de bananas, etcétera. Y luego hay otra cosa que mirando la balanza comercial entre Estados Unidos y Colombia me ha llamado la atención, la cantidad de flores que le exporta Colombia a Estados Unidos. Las flores puede parecernos un asunto menor, porque las vemos en el campo en primavera y pensamos, bueno, esto es gratis o casi gratis, no es un asunto que se comercie internacionalmente con ella. No. Las flores son un producto de exportación importantísimo. De hecho, para los países tropicales es un negocio, Colombia, uno de ellos, trabaja muy bien este negocio. En 2022, según he podido ver, entraron en Colombia más de 2.000 millones de dólares provenientes de la exportación de flores, que como es normal, pues se concentra en los meses invernales, en el hemisferio norte, que es cuando no hay flores
Cuando no encontramos flores en el campo del hemisferio norte, se puede cultivar evidentemente en invernaderos, pero claro, no es imposible imitar el clima de Colombia, que es paradisíaco. Así que nada, a partir de ahí los colombianos han desarrollado un negocio floreciente, nunca mejor dicho, esta palabra le viene que ni al pelo. En algunas fechas, en Estados Unidos y en otras partes del mundo se compran muchas flores, una de ellas es por ejemplo la Navidad y otra el día de San Valentín, que será dentro de 2 semanas y en el que, en fin, no hace falta que os lo diga, es tradicional regalar flores, muchas de ellas cortadas en Colombia. Así que, como veis, la relación comercial es fluida, la relación humana también, por supuesto, pero la relación comercial es fluida, son muchos los productos que viajan entre Colombia y Estados Unidos. Y este tipo de calentones pues tampoco tenían mucho sentido, habida cuenta de que tienes al otro lado un tipo que seguramente te cae mal, pero al que le estás vendiendo mucho, no directamente a Donald Trump, pero sí a los estadounidenses. En resumidas cuentas, que Colombia no puede prescindir del mercado estadounidense. ¿Por qué? Pues porque supone el 26% de sus exportaciones. Ningún otro país, además, no tiene una sustitución fácil, ningún otro país se acerca a ese porcentaje. El segundo mercado para los colombianos es Panamá, que es cercana, de hecho forma parte de Panamá de Colombia hasta el año 1903 y que absorbe casi el 10% de las exportaciones. Pero Panamá se trata de un mercado pequeño. En Europa sus 3 mercados de exportación principales son Holanda, España y Alemania. Pero entre los 3, a duras penas llegan o superan, mejor dicho, el 10%. En Asia, la presencia de los productos colombianos es aún menor. China, por ejemplo, solo constituye el 3,6% de las exportaciones colombianas, por detrás incluso de la India, que absorbe un 4,2%. En resumen, que hoy por hoy la economía colombiana está muy enfocada a Estados Unidos y en menor medida a Europa. Esto debieron recordárselo a Petro, alguno de sus asesores, quizá, y cambió de postura en el acto. Bueno, hasta el punto de ofrecer el avión presidencial colombiano para que recogiese a los deportados en Estados Unidos. Esto fue una concesión especialmente humillante para un presidente que se dice izquierdista y antiimperialista. Los partidarios de Trump, y no solo, también los opositores colombianos, que se cuentan por millones, estaban expectantes para ver cómo terminaba aquello. Y cuando se enteraron de que Petro había dado al final su brazo a torcer, lo celebraron ruidosamente en las redes sociales. En fin, que a Petro no le quedó otra que llorar amargamente. Escribió un post larguísimo en X, en el que entiendo que muchos habréis tenido ocasión de leerlo, si es que habéis llegado al segundo párrafo, porque ya digo, es bastante largo, en el que se quejaba amargamente y con mucha lágrima de lo mal que les trataba a Estados Unidos y de cómo él es un gran admirador de aquel país, pero no de todos, sino de los estadounidenses que luchan. Bueno, en fin, me recordaba un poco a cuando Hugo Chávez hablaba de Estados Unidos, incluso se llegó a presentar allí en Nueva York y quererse reunir con los negros. Bueno, esto es una cosa con las comunidades negras, esto es una cosa que ya hacía Fidel Castro y el Che Guevara en los años 60. Esos estadounidenses que están supuestamente sometidos por el capitalismo y que están luchando. Bien, venía a decir eso. En fin, daba más pena que otra cosa leerlo, porque además, y esto era lo peor de todo, es que estaba escrito con los pies, con algunas faltas y fallos de redacción. En fin, se conocen que lo escribió él personalmente, porque si de haberlo escrito, si lo hubiera hecho el que le hace los discursos, sería para despedir al de los discursos mañana mismo. Esto lo había escrito él personalmente, quizá con algún trago de más, tal y como apuntaban algunos usuarios colombianos en X. Al parecer, esto yo lo desconocía, Gustavo Petro había tenido problemas con la bebida, es decir, con el abuso de la bebida en el pasado, así que igual con el estrés y la tensión de la presidencia, pues resulta que el hombre está recayendo. En fin, que Trump se salió con la suya, e incluso ayer andaban los republicanos diciendo que a partir de ahora la repatriación no va a ser cosa de Estados Unidos, sino que tendrán que ser los propios gobiernos de los países de donde provienen los inmigrantes los que tengan que financiar esa repatriación, es decir, que tengan que enviar el avión presidencial o cualquier otro tipo de avión. No lo sé, quizá Colombia o Brasil o México pongan aviones propios para ir a por sus ciudadanos, pero si esperan lo mismo de Haití,
A estos republicanos les diría que puestos a esperar que mejor que lo hagan sentados, porque no veo yo al no gobierno de Haití enviando absolutamente nada a Estados Unidos para recoger a los ciudadanos, a los muchísimos ciudadanos haitianos que hay viviendo de forma ilegal en aquel país. Ahora bien, esta euforia que pudimos ver el otro día, esto de quedar por encima de gobiernos como el colombiano, podríamos decir incluso que se trata que en este caso Trump se comportó como un abusón. La diferencia de tamaño entre Estados Unidos y Colombia es muy grande, de tamaño demográfico, bueno, hasta geográfico también, no digamos ya de la economía. Es fácil quedar por encima cuando no te metes con alguien de tu tamaño. Pero bueno, dejando esa consideración moral a un lado, el hecho es que esta sensación de euforia, de nos hemos salido con la nuestra, después de lo de Petro, podría tener consecuencias adversas y seguramente inesperadas. Como que esos mismos gobiernos, digo el de Petro, pero podría ser cualquier otro, terminen alejándose de Estados Unidos, estas cosas se hacen de manera paulatina, y traten de acercarse a otros socios, como, por ejemplo, y pongo el más grande de todos, que es China. Es una posibilidad que no se debe observar a corto plazo, sino a medio plazo, a largo plazo, y que en Estados Unidos deberían tener en cuenta. No haría mal. Que luego vienen las quejas y nadie se acuerda de cómo empezó todo esto. Luego, ¿cómo es posible que haya sucedido esto dentro de 10 o de 15 años? Pues empezó de esta manera ya por el año 2025 con un rifirrafe que luego la cosa fue a más, se complicó y en fin, ahora nos encontramos como nos encontramos. Lo de las deportaciones es cierto que lo llevaba Donald Trump en su campaña electoral como una promesa electoral, una de las principales además. Pero claro, aquí habría que introducir algunos matices. Una cosa es deportar a un inmigrante que es un delincuente y otra es deportar a alguien cuyo único delito es haber entrado ilegalmente en el país. Puede arguirse que ambos son delincuentes, como hicieron el otro día en el Congreso en Estados Unidos. Pero claro, son delincuentes, cierto es, pero no de la misma categoría. Por más que se empeñen los trampistas en que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo haber atracado un banco o haber matado a alguien que simplemente haber cruzado la frontera ilegalmente. Ese matiz tan importante es lo que enfada a muchos hispanoamericanos, que no terminan de entender esta animosidad hacia ellos, hacia su idioma y hacia su cultura. Las deportaciones de cualquier manera no son nuevas, es decir, tampoco vamos a sorprendernos ahora y cargar a Trump lo que han estado haciendo todos los presidentes. Ya con Joe Biden, que es el más cercano de todos, estas deportaciones se hacían. Pero ahora muchas de ellas, como os comentaba antes, no se están haciendo en aviones civiles, sino en transportes militares y en condiciones no demasiado honrosas. El gobierno brasileño, el de Lula da Silva, se quejaba el otro día que habían recibido un avión proveniente de Estados Unidos con inmigrantes ilegales brasileños, esto fue el día 24 de enero concretamente, que los inmigrantes bajaron, ahitos, no podían más, agotados. No es que Brasil y Estados Unidos estén muy lejos, sino que habían tenido un viaje horroroso. Se quejaron de que les habían mantenido mucho tiempo detenidos, de que habían viajado hacinados en este vuelo de militar que les habían metido, que les habían esposado de manos y pies, que no les dieron ni siquiera nada de comer, ni siquiera agua. Y aquí de nuevo volveríamos al matiz. A alguien, y esto es una pregunta que me gustaría hacérsela directamente a Trump, pero sé que no voy a poder, así que la dejo en el aire. A alguien cuyo único delito, es cruzar ilegalmente la frontera, hay que esposarle de manos y pies. Y que no ha hecho nada más, es decir, que no se ha resistido a la policía y que asume su destino de ser deportado. Bien, ¿por qué lo está haciendo? En principio, Trump no debería tener nada contra esas personas tomadas una a una. No le han hecho nada personalmente. Así que todo indica que su gobierno, está simplemente enviando señales. Señales a los que quieren entrar. Les está diciendo algo así como: sabemos que no podemos vigilar toda la frontera, pero como os detengamos, y os vamos a detener porque estamos haciendo redadas,
vamos a devolveros a vuestro país cargados de cadenas y con esposas y en unas condiciones infernales, como si fueseis poco menos que unos asesinos. Nótese aquí que ha cambiado sustancialmente el mensaje con respecto a hace solo 8 años. En 2016-17, Trump andaba con lo del muro, el muro en México, con la idea un tanto equivocada de que todos los inmigrantes ilegales en Estados Unidos entraban por la frontera entre Estados Unidos y México, que no es cierto. Esto es algo que hace unos meses lo hablábamos a raíz de aquellas manifestaciones anti-inmigración que hubo en Europa. Muchos inmigrantes entran legalmente y después se convierten en ilegales porque la línea entre lo ilegal y lo legal es muy fina. Entran por el aeropuerto, en España se dice a menudo, la mayor parte de los inmigrantes entran por el aeropuerto de Barajas. Pues en Estados Unidos por el aeropuerto de Miami, el de Los Ángeles o el aeropuerto de Atlanta. Y en algún punto y entran con algún tipo de visado que les expira y ya se quedan allí. Esto es importante remarcarlo porque lo del muro, aparte de que era imposible, pues tampoco permitía evitar o eliminar por completo la inmigración ilegal. Pero en fin, que ahora ya ha cambiado y la idea que está ensayando es esta de la deportación masiva. De cualquier modo, la cuestión migratoria es solo una de las patas de la nueva política hispana de Trump, que es una política, según hemos visto hasta la fecha, estamos a día 30, lleva solo 10 días en el poder, es contenciosa desde el primer minuto. Desde que ganó las elecciones, ha hecho amenazas explícitas de intervención militar e incluso de anexión territorial hacia el sur. Le ha cambiado el nombre hasta el Golfo de México, que sí, que es una tontería, pero que tiene su carga simbólica. Ha adelantado ya aranceles eminentemente punitivos, como los de México. Ha adelantado también restricciones de visados si los países de Hispanoamérica no aceptan sus exigencias en materias de inmigración, de comercio, de limitación de la influencia china. Lo de Panamá, que hablábamos aquí en la Contracrónica hace un par de semanas. Les ha pedido que entreguen el canal de Panamá sin descartar el uso de la fuerza para apoderarse de él. A México le ha amenazado directamente con ese arancel lineal del 25% a todos sus productos. A México, uno de sus principales socios comerciales y con quien comparte una frontera de 3.000 kilómetros. De más de 3.000 kilómetros. Y un arancel del 100% a los países que forman parte de los BRICS y que apoyen alternativas al dólar. Recordemos que la B de BRICS pertenece a Brasil, que es además uno de los miembros fundadores. Vamos, que en aquella región existe una sensación palpable de cierto malestar ante la actitud de un presidente que defiende de forma explícita la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina política establecida pues hace ya 2 siglos, algo más, en 1823 exactamente, por el que era entonces presidente James Monroe. Y sobre esa doctrina, la famosa América para los americanos, se refería a americanos estadounidenses, naturalmente. Y sobre esa doctrina se justificó pues todo tipo de intervenciones de Estados Unidos en América, pues hasta ya bien entrado el siglo XX. Vamos, que siempre se la consideró la doctrina Monroe una herramienta del imperialismo estadounidense en América. Bueno, la teorización misma del famoso patio trasero, que es como muchos estadounidenses ven a la América hispana. En el corto plazo, estas prácticas intimidatorias y algo matonescas pueden acarrear algún éxito. Bueno, lo hemos visto ahora con Petro. Un país como Panamá, por ejemplo, que Estados Unidos ya invadió en 1989, seguramente ceda, al menos hasta cierto punto. Bueno, lo mismo que hizo Petro. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto visitar Panamá y otros países centroamericanos en su primer viaje, que dará comienzo, pues creo que es a finales de esta semana o principios de la próxima. Vamos, en muy poco, en apenas unos días. Vamos a ver cómo va la cosa. Esto nos dará ya nuevas pistas para saber cómo podría evolucionar esto. Especialmente lo relativo, y eso es importante, al canal de Panamá, que creo que es la herida más gruesa que ha abierto hasta el momento Trump en Hispanoamérica. Están, con razón, los panameños un poco muertos de miedo. Con lo bien que les iba, y ha venido este tipo a fastidiar. En cuanto a México, que es mucho más grande que Panamá, su dependencia económica de Estados Unidos le deja
pocas opciones para rebelarse. Eso es lo cierto. Por la cuenta que les traen, tendrán que ir cumpliendo pues todas o casi todas las exigencias de Trump. No solo en relación con los deportados, que por supuesto, sino también en materia comercial o las normas que les quiere imponer para prohibir o restringir la entrada de empresas chinas. Con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum puede hacer algún que otro chiste, como hizo hace unos días lo de la América mexicana, sacó un mapa antiguo del siglo XVII y XVIII, que por lo del Golfo de México. Pero se cuida muy mucho de ofender a Trump. Es más, todo le pasa lo mismo que a López Obrador. Todo lo que ofendían al rey de España gratuitamente, que siempre, con el inquilino de la Casa Blanca, se llame como se llame, son muy cuidadosos, ya sea Trump o sea Biden. La semana pasada, de hecho, Sheinbaum rechazó un vuelo de deportación de cara a la galería, por supuesto, y luego por detrás terminó aceptando no uno, sino 4 vuelos en un día. Eso sí, esta vez ya eran aviones civiles. A corto plazo hemos visto que funciona. A largo plazo yo no lo veo tan claro. Las ofensas, y esto es humano, puede ser que no se paguen inmediatamente. Cuando ofendes a alguien no te lo devuelven el acto, pero se terminan pagando. Si las humillaciones persisten, la influencia de Estados Unidos en la América hispana decrecerá, es inevitable. Después de todo, los mandatarios de esta región, incluso aquellos que, por regla general, apoyan a Estados Unidos, han visto con sus propios ojos lo que ha pasado con Panamá, con Colombia, con México, y comprenderán los riesgos de depender demasiado de Estados Unidos. La intimidación del fuerte provoca obediencia inmediata, siempre. Pero también provoca enfado y provoca resentimiento, que es peor todavía. Un resentimiento que no solo sienten los gobiernos, sino la población, a la que los políticos, de una manera u otra, querrán complacer con proclamas antiestadounidenses. De nuevo, si nos encontramos el Yankees Go Home y cosas por el estilo dentro de unos años, ya sabremos dónde ha empezado esto. Así que lo más probable es que la mayor parte de los gobiernos hispanoamericanos traten de aquí en adelante de diversificar sus alianzas y recurrirán a otras grandes potencias, sobre todo China, pero entrarán en estos cálculos Rusia y seguramente la Unión Europea, para fortalecer sus posiciones negociadoras. Cuanto más amenazante parezca Trump para los gobiernos hispanoamericanos, más intentarán acercarse a otras grandes potencias. Durante la disputa entre Petro y Trump el pasado domingo, apareció un personaje, un secundario en toda esa comedia, un tal Su Xinjiang o algo así, que el embajador de China en Colombia puso en Twitter que estaban en el mejor momento de sus relaciones, las relaciones diplomáticas entre China y Colombia, que al parecer pues acaban de cumplir 45 años. Si hacemos un poco de memoria, cuando en el primer mandato de Trump su gobierno se enfrentó abiertamente a Nicolás Maduro, China automáticamente se posicionó como un socio confiable y predecible para Nicolás Maduro. Puede hacer lo mismo con otros y de hecho va a hacer exactamente lo mismo. Dada su dependencia actual de Estados Unidos, países como México o como Colombia tendrán menos margen de maniobra. Pero los países más grandes de Sudamérica, pues el caso de Brasil o de Perú, tienen más libertad para equilibrar la presión estadounidense, coordinando sus respuestas o fortaleciendo sus relaciones con otras potencias. Brasil, por ejemplo, no es Colombia en este aspecto. Brasil exporta más a China que a Estados Unidos. Bueno, exporta más a China que a Estados Unidos y a Europa juntos. Este alejamiento de la influencia estadounidense podría haberse agravado por el hecho de que la retórica de Trump sobre la América hispana la presenta de forma un tanto humillante. Presenta esa parte del mundo como una fuente exclusiva de problemas, de inmigración ilegal, de delincuencia, de drogas. Cuando lo cierto es que de Hispanoamérica proviene una parte nada despreciable de las importaciones que realiza Estados Unidos y una parte no menos despreciable de las exportaciones de Estados Unidos. Este discurso denigratorio de los hispanos puede movilizar a su electorado más radical. De hecho, en su discurso inaugural mencionó a la América hispana más que a cualquier otra región del mundo.
pero debería hacer propuestas claras para fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y sus vecinos del sur, para atraérselos esencialmente. Pero no ha hecho nada de eso. Todo lo contrario, en países como Honduras o Guatemala, El Salvador o México, las deportaciones a gran escala pueden desestabilizar sus mercados laborales y reducir las remesas, que es una fuente importantísima de ingresos para los países de América Central sobre todo. Es más, hace unos días preguntaron a Trump sobre las relaciones entre Estados Unidos y la América hispana. Trump respondió con, ya sabéis, su arrogancia habitual. Dijo textualmente: ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros les necesitamos a ellos. Nosotros simplemente no les necesitamos. Lo dijo así, tal cual. Lo podéis buscar en la hemeroteca muy reciente. Vamos, toda una declaración de intenciones y de una declaración de desprecio absoluto. Un desprecio además innecesario, porque, aunque seguramente lo ignore, Trump es popular entre amplias capas de la población hispanoamericana. Lo ven como un líder fuerte, que tiene las cosas claras. No lo sé, quizá es simplemente una pose de cara a sus simpatizantes más aguerridos, y después de estas semanas de furia inaugural con las que ha empezado el mandato, pues se deslice por una senda más realista. Quizá simplemente trate de marcar territorio de forma muy asertiva. A fin de cuentas, Trump es famoso por empezar todas las negociaciones con una disputa para luego ir poco a poco suavizando su postura. No lo sabemos. El hecho es que Marco Rubio, su secretario de Estado, como os decía antes, es hispano y está bien relacionado con Hispanoamérica, especialmente entre partidos y líderes de derecha. Sus padres eran cubanos y está casado con una hispana también, una hija de colombianos. No lo sé, quizás sea mejor dejarle a él, que conoce bien la idiosincrasia del lugar, todo lo relativo a Hispanoamérica. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis Fernando, que es de Colombia, que nos habla del tema este de Gustavo Petro. Hola, Fernando. Bueno, primero que todo agradecerte porque es un excelente programa el que tienes. Eh, lo escucho desde hace bastante tiempo y de verdad que me llamó mucho la atención, sobre todo la contrahistoria que hiciste sobre Jack el Destripador. Me encantaría escuchar más adelante algún programa nuevamente con tema parecido. Me pareció supremamente bien detallado, bien explicado. Te hablo desde Colombia y bueno, obviamente la polémica del momento, el tema de nuestro queridísimo presidente Gustavo Petro, que es un narcisista irredento como la mayoría de los políticos, pero su narcisismo mezclado con ese discursito socialista que apela a la sensiblería casi nos ha costado a los colombianos un enorme problema económico. Incluso ahora que aún no se ha terminado de resolver el tema de los traslados de los deportados desde Estados Unidos, aún se siente el nerviosismo por las consecuencias del nefasto manejo que está teniendo este tipo de las relaciones internacionales, que no se alinea para nada con las necesidades reales de un pueblo pujante y creativo como el pueblo colombiano. En fin, el exguerrillero que nos gobierna envía un mensaje en X a las 3 de la mañana. ¿Qué puede estar haciendo una persona a esa hora que no sea consumiendo alguna? Se especula, más por sus antecedentes con el tema del alcohol, consumiendo alguna sustancia que pueda alterar la percepción de la realidad. De otro modo no se explica toda esta perorata de sentirse pues el nuevo coronel Aureliano Buendía, de ver estas macondianas mariposas amarillas, hasta el punto de pretender que Colombia va a instaurarle aranceles a Estados Unidos. Es que, ay señor, cuando nuestras exportaciones representan hacia Estados Unidos para nosotros un 26% de lo que Colombia exporta, es que es una tajada enorme lo que estuvo en juego. En fin, la irresponsabilidad de este señor raya con lo criminal. Nada más, quería saber cuál era tu opinión, seguramente tendrás una. En Colombia te escuchamos muchísimo y estaremos atentos. Pues mira, Luis Fernando, ya que me pides mi opinión sobre Petro, a ver, no es muy distinta a la de la mayor parte de colombianos. Considero que este hombre es una auténtica calamidad, que no ha dado una a derechas, tampoco una a izquierdas, desde que tomó posesión del cargo, pues esto fue allá por
2022 y bueno, y eso se ve reflejado en las encuestas de popularidad. Da igual el mes que miremos, desde hace ya años siempre es negativo. Entre el 60 y el 70% de los colombianos desaprueban la gestión de Gustavo Petro. Vamos, que si hubiese elecciones las perdería. Y ojo, esto no es cosa de ahora, no es cosa de los últimos 2 meses o del último semestre, ¿no? En absoluto, ya sabes, fruto del desgaste propio del poder. Esto es cosa de hace ya un par de años. Mira, Petro asumió el cargo en el mes de agosto de 2022. Recordemos lo de la espada de Bolívar, el rey que no se levantaba, etcétera, recordarás. Bien, en febrero de 2023 ya había más gente en Colombia que desaprobaba su presidencia de la que lo aprobaba. No llevaba, no ya un año, poco más de 6 meses. Y desde entonces esto no ha hecho más que empeorar. El rifirrafe, este absurdo que ha tenido con Donald Trump, pues no es más que un punto y seguido de los muchos desmanes que ha ido cometiendo al frente de la presidencia colombiana. A ver, la impopularidad de Petro no es casual. No hizo más que prometer algunas cosas imposibles durante la campaña electoral y lo que los colombianos han encontrado es que la delincuencia está en máximos en un país que ya la tenía muy alta. La economía no solo no mejora, sino que empeora, la corrupción está fuera de control y el sistema de salud está peor que nunca. Bueno, eso es en definitiva lo que lleva a muchos colombianos a emigrar a Estados Unidos o a Europa. Lo que le faltaba era hacer un ridículo internacional como el que hizo el otro día con Donald Trump. No tenía ninguna necesidad de enfrentarse de esa manera y de culminar la disputa con esa carta lacrimógena que le dedicó en redes sociales que no daba más que pena. Como bien dices, todo indicaba que se encontraba levemente intoxicado. Espero que solo por vino cuando se sentó a escribir. Podría haber resuelto esto de manera mucho más inteligente, como hizo Claudia Sheinbaum en México. Pero claro, a Petro no le podemos presumir demasiada inteligencia, porque es que no la tiene. Con este hombre se ha alcanzado la ley de Murphy en la presidencia. Ya sabes, ha llegado a su máximo nivel de incompetencia. Más allá de esto ya no puede ir porque en Colombia lo más que se puede ser es presidente. Bien, seguimos con Carlos que pregunta por qué los alemanes se han pegado un tiro en el pie con el tema este de la industria. Muy buenas tardes, Fernando. Escuchando el programa de hoy sobre Alemania, se me surge una duda, porque a veces soy bastante reacio a pensar en ciertas cosas, como por ejemplo, no me puedo creer que que el giro que dio la industria automovilística alemana hacia lo eco-friendly, hacia lo eléctrico, haya sido todo por ideología. Es que me cuesta creerlo. O sea, si el común de los mortales, más o menos, yo no soy un analfabeto en esto, no soy experto, pero tampoco estoy desinformado. Además, en tus programas hablas y demás, y está bastante bien explicado. No lo saben ellos, que esto iba a ser un tiro en el pie. No saben que China eh, tiene todos los componentes más baratos, tiene una tecnología en auge buenísima, que están saliendo coches eléctricos a una competencia brutal. Quiero decir, ¿por qué girar hacia ahí? ¿Por qué no seguir investigando? ¿Por qué no meter esas subvenciones? Mira, ya que vas a subvencionar, ya que el Estado alemán, como tú has dicho, traga también, vamos, todo y más, ¿por qué no subvencionar y seguir investigando en I+D sobre los motores de combustión? Quiero decir, Alemania tiene los mejores motores de combustión del mundo. Son los más eficientes, son los más duraderos, son, no sé, es que son los mejores motores de combustión del mundo. Vamos, y es que en Marruecos te encuentras gente que tiene taxis que son Mercedes con 8 millones de kilómetros. O 6 millones, una barbaridad, una salvajada. Entonces, ¿por qué no investigar eso? Yo me acuerdo que hace tiempo se hablaba del motor de 3 litros de autonomía a los 100. Incluso de 1 litro a los 100. Yo he llegado a escuchar hablar de eso. ¿Por qué no seguir por ese camino? Si ya produces los mejores motores, ¿por qué no seguir investigando eso? Por ideología, por subvenciones, es que no me lo puedo creer. Hubiese sido lo más inteligente. En mi opinión, tú imagínate que de aquí a 10, 15, 20 años hacen motores que consuman 3 litros o 1 litro. No es
menos contaminante que un coche eléctrico que ya ha pasado 10 años, que es que se creen que somos millonarios, ¿no? Porque no sé qué va a pasar con las baterías de esos coches en 10, 15 años. Coches que tengan autonomías, ¿de qué? ¿De 90 kilómetros? ¿De 100, 200 kilómetros en 10, 15 años? ¿Y la electricidad dónde se creen que sale? Se han cerrado todas las centrales nucleares. Salen de ciclos combinados y de quemar carbón como locos. Pero como locos, contaminan más que nunca. Entonces, esa es mi pregunta, Fernando. ¿Por qué no seguir investigando en esos motores de combustión que el CO2 que produce, imagínate que el CO2 tampoco creo que sea un problema del todo, creo que el mundo puede absorber lo que es el CO2 que emiten los coches. A lo mejor el diésel, bueno, es otra historia, pero el CO2, por Dios, es como si tú duermes en medio del bosque y por la noche las plantas emiten CO2 y dices, no, 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 eso es malo porque emiten CO2. No, mentira. De hecho, es de las épocas con el nivel de CO2 más bajo de la historia de la Tierra. Ha habido veces que estaba en el 20% y seguía habiendo vida. Entonces, quiero decir, ese alarmismo climático ha hecho que una de las locomotoras, pues es que la gente yo creo que no es consciente de que si la industria alemana se constipa y tiene una recesión muy fuerte, Europa va detrás. ¿No? Esto que dice Pedro Sánchez, que España era la locomotora de Europa, es que no sé quién se lo puede creer. Entonces, bueno, me he extendido un poco, pero esa era mi pregunta. ¿Es todo ideología? ¿Por qué no han seguido andando en el motor de combustión? Porque lo veo es que no un tiro en el pie, lo veo, vamos, un escopetazo a las dos rodillas. Así que nada, Fernando. Gracias por tu programa diario. Pues vamos a ver, es un tema complejo este, Carlos, que me traes, que casi casi merecería un programa, porque no afecta solo a Alemania, sino a toda Europa. Por ideología estas medidas han comulgado muchos, especialmente la izquierda. En Alemania, además, el ecologismo es pues una suerte de religión de sustitución para muchos. Tienen el Partido Verde más grande del mundo y allí pues casi casi cualquier medida medioambiental recibe el apoyo de todo el mundo, derecha y izquierda. El tema es que a la otra parte del electorado, la que no ha comulgado con esto por ideología, lo ha hecho por ingenuidad, que es que te diría casi peor. A ver, me explico. Muchos estaban convencidos de que este tipo de medidas no iba a tener consecuencias. No, por lo menos consecuencias dramáticas en la industria. Les estaban repitiendo todo el día por activa y por pasiva, desde la política y los medios de comunicación, que era esto lo que había que hacer y que tenían planes magníficos para sustituir las centrales nucleares o las de carbón y que la industria se transformaría rápidamente. Vamos, que en ningún momento se habló de costes o se habló de sacrificios, que implicaba todo eso. De haberlo hecho, este tipo de políticas no habrían tenido el éxito que han tenido en Europa. Si a la gente le dices que para luchar contra el cambio climático van a tener que prescindir del automóvil, colocar el termostato de casa en pleno invierno a 16 grados y despedirse de su puesto de trabajo en una fábrica, pues te dicen que no, que les da igual el cambio climático. Que el cambio climático es el que van a tener ellos en casa, que se van a morir de frío. Bien, pero eso mismo es lo que ha pasado. Es lo que ha terminado pasando para mucha gente que no puede hacer frente al coste tan elevado de la energía, que no puede cambiarse a automóvil o directamente comprar uno nuevo, o que se ha quedado sin empleo porque en la industria, porque se ha ido marchando de Europa hacia otros destinos. Cierto es que en otros destinos la mano de obra es más barata, pero es que esas deslocalizaciones ya se hicieron hace 25 o 30 años. Las deslocalizaciones actuales son en esencia por el precio de la energía, que está por las nubes. Luego los alemanes. Hay otro elemento aquí, y Alemania es un país que conozco. Se han sentido siempre muy orgullosos de su industria del automóvil, de su industria en general. Contaba en el programa del otro día que yo me había enterado de que Audi, la marca Audi, tiene una fábrica en la ciudad de Ingolstadt, porque hace muchos años, creo que fue en 2006, me invitaron a una boda en esa ciudad. Bueno, yo nunca había estado allí, así que durante el banquete pregunté a mis compañeros de mesa si había algo interesante que ver en Ingolstadt. Bien, me refería lógicamente a algún monumento histórico, una iglesia, un castillo o un museo, pero bueno, ellos lo primero que me dijeron todos fue que tenían la fábrica de Audi allí. Automáticamente empezaron a decir que no solo eso, sino que además Audi hacía los mejores coches y que a los españoles nos gustaban mucho.
Insistí entonces, bueno, cuando me dijeron que tenía muchas cosas bonitas, que tenía un ayuntamiento muy bonito y una de las puertas de la ciudad antigua, que no recuerdo cómo se llamaba esta puerta, pero vamos, que merecía la pena visitarla. Vamos, te cuento esto para que te hagas una idea hasta qué punto están orgullosos de sus coches. Cuando empezó el tema este de los vehículos eléctricos hace unos años, muchos en Alemania estaban convencidos de que iban a dar el salto a la movilidad eléctrica sin demasiados contratiempos. En eso tuvieron que ver no ya los políticos y los periodistas, sino las propias marcas. Marcas como la propia Volkswagen, que repetían sus directivos una y otra vez que la transición iba a ser suave y sin apenas sacrificios. Esa autocomplacencia, propia, por lo demás muy propia de los alemanes, ha sido parte del problema. Y en Alemania hay gente estupenda, humilde y muy trabajadora, yo conozco muchos, pero también hay gente muy soberbia, que se cree por encima de los demás. Como en los últimos 80 años les ha ido especialmente bien, pues muchos creen que siempre les irá bien. Ese estar encantados de haberse conocido es en parte responsable de que los chinos les estén comiendo la tostada. Unos chinos, por cierto, a los que hace no tantos años, pues miraban por encima del hombro. Bien, vamos ahora con Nuria, que tiene una pregunta un tanto complicada. Nuria se pregunta por qué los estadounidenses son tan religiosos. Mira, a raíz de la toma de posesión de Trump he estado un poco investigando sobre la historia de Estados Unidos. He escuchado tus dos contrahistorias sobre el nacimiento de los Estados Unidos y me he estado haciendo estos días una pregunta que me gustaría que desarrollaras. Me llama mucho la atención cómo en un país donde el valor es el mercado, el dinero, el capitalismo y hacerse rico, el materialismo, está tan intrincada la religión o el sentimiento religioso, hasta tal punto de que vemos ahí a un presidente cuyo dios es el dinero y toda su camarilla con esa manifestación religiosa externa que me llama muchísimo la atención. Es verdad que hay que remontarse un poco a cómo ha sido el origen y cómo se han conformado los Estados Unidos en base a colonos europeos que también exportaban o se llevaban consigo sus tradiciones religiosas. Pero me llama mucho la atención el sentimiento religioso que pervive en los Estados Unidos y cómo está intrincado con la política o con ciertos ritos y ceremonias asociadas a la política. ¿Tú podías desarrollar este tema? Yo he estado leyendo algo en internet sobre, un ensayista, no recuerdo el nombre, y contaba algo así como que a diferencia del catolicismo, aunque creo que el catolicismo es, no sé si me estoy equivocando, el porcentaje mayoritario de confesión en Estados Unidos, pero que a diferencia del catolicismo, otras confesiones tienen iglesias más abiertas, más participativas, más comunitarias, no están tan jerarquizadas como la Iglesia Católica y que eso propicia pues, que se extienda más ese sentimiento religioso, que perviva. No sé si estoy haciendo un buen análisis, pero ahí te lo dejo a ver si un día me encuentro alguna contrahistoria que me arroje luz a esta pregunta que me hago. Un saludo y enhorabuena. Bueno, Nuria, no es que los estadounidenses sean muy religiosos, es que nosotros somos muy poco religiosos. La excepción en esto de la religión está en Europa, no en Estados Unidos. En el resto del mundo, pues mira, con la excepción de China, Rusia, Corea del Norte, Mongolia y algún país más que donde hubo revoluciones comunistas en el siglo XX, en el resto del mundo lo normal es que la religión sea importantísima. Y en esto, por supuesto, incluye a Estados Unidos, pero también a los países hispanoamericanos, que son mucho más religiosos de promedio que España. Aparte de esto, en el caso de Estados Unidos su historia explica muchas cosas. El país nace como un refugio para una serie de comunidades cristianas, protestantes, llegadas desde el continente europeo, que buscan construir allí una especie de ciudad de Dios. Las colonias originales, de hecho, eran a menudo colonias religiosas, de minorías que molestaban mucho en Gran Bretaña, porque desafiaban la autoridad real, la autoridad religiosa del rey, que se había convertido en el papa de la Iglesia anglicana. La de Massachusetts, por ejemplo, la de la bahía de Massachusetts, fue fundada por puritanos, eran congregacionistas, exactamente. La de Pensilvania fue fundada por cuáqueros, la de Maryland por católicos y la de Virginia por anglicanos. De hecho, Baltimore se llamaba Baltimore por el barón Baltimore, por Lord Baltimore, que era un noble católico del siglo XVII.
Bueno, esta es la razón por la cual un siglo más tarde los padres fundadores tomaron la religión con mucha seriedad. La revolución estadounidense no fue como la francesa, no fue antirreligiosa. Consideraron que era algo importante y protegieron la libertad religiosa pues desde el principio, en la primera enmienda de la Constitución. Luego ya en los siglos XIX y XX llegaron inmigrantes en masa, al principio de Europa, cada uno con su religión. Llegaron muchísimos católicos provenientes de Irlanda o de Italia o de Polonia, ortodoxos del este, luteranos alemanes. En los propios Estados Unidos nacieron denominaciones nuevas. Ya en el siglo XIX, la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. O sea, es una religión estadounidense, un cristianismo estadounidense, que hoy tiene algo así como 7 millones de fieles en Estados Unidos. Luego, aparte de esa, durante los grandes despertares, los Great Awakenings, que se llaman allí, surgieron otras confesiones, como los adventistas, por ejemplo, también es una confesión estadounidense, bueno, y los testigos de Jehová. Hoy la denominación cristiana con más fieles es la católica, pero si sumamos a todas las denominaciones protestantes son más. Ese crisol religioso luego se incrementó con la llegada de judíos, musulmanes y gente de Asia, ya en el siglo XX. Pero vamos, que esa idea de que Dios es importante y hay que encomendarse a Él es muy fuerte, está muy bien asentada entre los estadounidenses. Para ellos es, pues te diría, casi un rasgo de identidad. De hecho, el lema oficial del país es In God We Trust, confiamos en Dios. Hasta los años 50 era otro, ese es relativamente nuevo. Es el que antes era el que está en el escudo, ese de pluribus unum y de muchos hacemos uno. Pero el Congreso lo cambió en tiempos de Eisenhower y bueno, a todos les parece muy bien. Bien, nosotros vamos a ir terminando, vamos con Pizarro que nos habla de DeepSeek. Búsqueda profunda desmonta los mantras de la inteligencia artificial acerca de costes y complejidad y parece inaugurar la carrera chino-estadounidense en este tipo de tecnología. Es demasiado pronto para conclusiones, pero no para sofocos bursátiles. Búsqueda profunda parece tener enormes posibilidades y, como toda empresa china, un dogal. De momento ganamos los consumidores. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 30 de enero. Mañana es viernes y por lo tanto no tenemos contracrónica, tenemos contrahistoria. Aquí estaré de vuelta. Hasta mañana.